Bienvenido a Curiosamente. ¿Y si te dijera que una de las ideas más repetidas sobre la historia, simplemente nunca fue verdad? Hoy vamos a romper creencias que suenan obvias, pero que en realidad son puro mito. Prepárate, porque en este viaje no solo vas a desaprender cosas que dabas por hechas, sino que además te prometo algo, el último mito será el más sorprendente de todos. Acompáñame a descubrir cómo la historia real es mucho más interesante, extraña y hasta divertida de lo que nos contaron. 1. Los romanos nunca usaron pantalones. Durante mucho tiempo se ha repetido la idea de que los romanos jamás usaron pantalones, como si todos vivieran permanentemente con túnicas elegantes incluso en climas congelados del imperio. La realidad es menos fashionista y más práctica, porque cuando los romanos se expandieron hacia regiones frías, descubrieron rápidamente que las túnicas no eran exactamente el mejor abrigo disponible. En zonas como Britania o Germania, el viento helado no perdonaba a nadie, ni siquiera a los orgullosos legionarios, quienes comenzaron a adoptar prendas más funcionales para sobrevivir. Es ahí donde entran los pantalones, conocidos como braccae, una prenda que inicialmente era considerada bárbara, pero que terminó siendo adoptada por pura necesidad climática. Imagínate ser un soldado romano, intentando mantener dignidad imperial mientras el frío te congela hasta las ideas. Claramente llega un punto donde el orgullo pierde contra la temperatura. Aunque en Roma misma el uso de pantalones podía verse como algo poco refinado, en las fronteras del imperio la moda cambiaba rápidamente por razones bastante obvias. Los romanos eran prácticos cuando querían, y si una prenda funcionaba mejor para montar a caballo o resistir el frío, eventualmente la adoptaban, aunque fingieran que no les gustaba. Incluso existen representaciones y registros que muestran a soldados romanos usando este tipo de vestimenta, lo cual contradice completamente la idea rígida de la túnica eterna. 2. Las momias egipcias siempre fueron maldiciones. Otro mito popular asegura que las momias egipcias estaban rodeadas de maldiciones mortales, listas para castigar a cualquiera que perturbara su descanso eterno con consecuencias sobrenaturales. Sin embargo, esta idea no proviene del antiguo Egipto, sino que es más bien un invento moderno alimentado por novelas, películas y titulares sensacionalistas del siglo XX. Los antiguos egipcios estaban mucho más enfocados en la preservación del cuerpo y el alma, buscando asegurar una vida después de la muerte, no en crear trampas mágicas vengativas. Las tumbas podían tener advertencias, sí, pero más como una forma simbólica de protección espiritual que como hechizos activos listos para atacar a exploradores curiosos. La famosa maldición de Tutankamón surgió después de la apertura de su tumba, cuando coincidencias desafortunadas fueron exageradas por la prensa para crear una historia más emocionante. Porque seamos sinceros, arqueólogos trabajan cuidadosamente, no vende tantos periódicos como misteriosa maldición mata a quienes entran a la tumba antigua. En realidad, muchos de los riesgos eran bastante terrenales, como bacterias, hongos o aire contaminado acumulado durante siglos en espacios cerrados. Así que la próxima vez que veas una película donde una momia despierta enojada, recuerda que eso dice más sobre Hollywood que sobre las creencias reales egipcias. 3. Los antiguos no usaban mapas para navegar. Existe la idea de que los pueblos antiguos navegaban sin mapas, guiándose únicamente por la suerte, el instinto o alguna especie de intuición misteriosa digna de una película épica. Pero en realidad, muchas civilizaciones desarrollaron formas avanzadas de navegación, utilizando cartas, conocimientos astronómicos y referencias costeras con una precisión sorprendente para su época. Los marineros conocían las estrellas como si fueran viejos amigos, usando constelaciones para orientarse incluso en mar abierto, donde no había tierra a la vista durante días. Además, las rutas comerciales eran cuidadosamente registradas y transmitidas entre generaciones, creando sistemas de navegación que funcionaban de manera bastante confiable. No eran mapas como los actuales con GPS integrado y voz diciendo recalculando ruta, pero sí eran herramientas útiles basadas en observación y experiencia acumulada. En el Mediterráneo, por ejemplo, los navegantes utilizaban guías llamadas periplos, que describían puertos, distancias y características de la costa de forma detallada. Así que no, los antiguos no estaban improvisando cada viaje como si fuera una aventura al azar, había conocimiento, método y bastante práctica detrás de cada travesía. De hecho, considerando las condiciones, probablemente eran mejores navegantes que muchos de nosotros hoy si nos quitaran el celular por más de 5 minutos. 4. Los vikingos solo saqueaban y destruían. Cuando pensamos en vikingos, es común imaginar guerreros brutales saqueando aldeas, gritando dramáticamente y causando caos como si fuera su único pasatiempo disponible. Aunque sí realizaron incursiones violentas, reducirlos únicamente a saqueadores es ignorar una parte enorme y fascinante de su historia como comerciantes, exploradores y colonizadores. Los vikingos establecieron rutas comerciales que conectaban distintas regiones de Europa, e incluso llegaron hasta lugares tan lejanos como el Medio Oriente intercambiando bienes y cultura.
Antes de continuar, haz una pausa rápida. Si alguna vez creíste uno de estos mitos, este canal es para ti. Suscríbete, porque aquí la historia no solo se aprende, también se cuestiona. Y ahora sí, seguimos desmontando ideas que parecían inamovibles. Además de comerciar, los vikingos fueron exploradores increíbles, llegando a Islandia, Groenlandia e incluso a América del Norte mucho antes de que otros europeos imaginaran esos territorios lejanos. También fundaron asentamientos permanentes, cultivaron tierras y construyeron comunidades organizadas, lo que demuestra que no todo era espada, fuego y gritos dramáticos bajo cielos nublados. Su sociedad incluía leyes, asambleas y sistemas de gobierno bastante avanzados, lo cual no encaja exactamente con la imagen simplificada de guerreros descontrolados que muchas veces imaginamos. Claro, eran duros cuando era necesario, pero también eran hábiles artesanos, constructores de barcos y narradores de historias que hoy conocemos gracias a las sagas nórdicas. Así que sí, saqueaban, pero también comerciaban, exploraban y se asentaban, lo que los convierte en una cultura mucho más compleja que el estereotipo clásico del casco con cuernos. 5. Los antiguos no tenían sentido del humor. Existe una creencia curiosa que sugiere que las personas del pasado eran extremadamente serias, como si nunca hubieran contado un chiste o reído en toda su vida. Pero la evidencia dice lo contrario, ya que se han encontrado textos antiguos llenos de humor, sátira e incluso bromas que, sorprendentemente, aún pueden hacernos sonreír hoy. En el antiguo Egipto, por ejemplo, existen relatos con situaciones absurdas y juegos de palabras, lo que demuestra que el humor no es un invento moderno ni exclusivo de Internet. Los romanos también disfrutaban del humor, incluyendo grafitis en las paredes con comentarios sarcásticos, bromas personales y hasta insultos creativos que podrían competir con redes sociales actuales. Incluso en la antigua Grecia, autores escribían comedias teatrales llenas de crítica social, burlándose de políticos, costumbres y situaciones cotidianas con una agudeza sorprendente. Esto nos muestra que, aunque el contexto cultural cambia, la necesidad humana de reír y burlarse de la realidad ha existido prácticamente desde siempre. Tal vez no tenían memes digitales, pero definitivamente tenían ingenio, sarcasmo y una habilidad bastante desarrollada para hacer reír a los demás. 6. Los reyes antiguos eran siempre crueles. Muchas historias nos han hecho creer que todos los reyes antiguos eran tiranos despiadados, gobernando con puño de hierro y sin ningún tipo de preocupación por su pueblo. Sin embargo, la historia real es mucho más variada, ya que algunos gobernantes implementaron reformas, promovieron leyes justas y buscaron mejorar las condiciones de sus sociedades. Algunos reyes entendían que mantener a la población relativamente satisfecha era una estrategia inteligente, no solo moralmente correcta, sino también útil para evitar rebeliones incómodas. Hubo líderes que impulsaron sistemas legales, construyeron infraestructuras y fomentaron el comercio, contribuyendo al desarrollo y estabilidad de sus territorios durante largos periodos. Por supuesto, también existieron gobernantes crueles, pero generalizar a todos bajo la misma etiqueta simplifica demasiado una realidad histórica bastante compleja. La figura del rey podía variar enormemente dependiendo del contexto cultural, la época y las circunstancias políticas, lo que hace imposible encasillarlos en un solo tipo de comportamiento. Así que no todos los reyes eran villanos de cuento. Algunos, sorprendentemente, intentaban hacer bien su trabajo, aunque claro, sin perder su toque de autoridad dramática. 7. El Sáhara siempre fue un desierto de arena. Cuando pensamos en el Sáhara, imaginamos un océano infinito de dunas doradas, con arena extendiéndose en todas direcciones bajo un sol implacable y sin misericordia. Pero la realidad es que gran parte del Sáhara no está cubierto de dunas, sino de roca, grava y formaciones áridas que cambian completamente esa imagen clásica. De hecho, las dunas representan solo una fracción del desierto, aunque son las más fotografiadas porque, admitámoslo, se ven mucho más impresionantes en imágenes. Además, hace miles de años, el Sáhara era muy diferente, con regiones verdes, ríos y fauna diversa, lo que parece casi imposible considerando su estado actual. Este cambio climático natural transformó gradualmente el paisaje, convirtiendo áreas habitables en zonas áridas a lo largo de largos periodos de tiempo. Existen pinturas rupestres que muestran animales como jirafas y elefantes en zonas donde hoy solo hay sequedad extrema, lo cual evidencia ese pasado sorprendentemente fértil. Así que no, el Sáhara no siempre fue el desierto que imaginamos, ni está hecho solo de arena, es mucho más complejo y cambiante de lo que parece. 8. Las líneas de Nazca fueron hechas para extraterrestres. Durante años, muchas personas han creído que las líneas de Nazca fueron hechas por extraterrestres, porque parecen enormes dibujos visibles solo desde el cielo, lo que suena misterioso. La realidad es mucho más humana e igualmente impresionante, ya que fueron creadas por la cultura nazca removiendo piedras superficiales para revelar suelo más claro debajo formando figuras gigantes. Estas figuras incluyen animales, plantas,
líneas rectas y formas geométricas, y se cree que tuvieron propósitos ceremoniales, religiosos o relacionados con el agua en el desierto. Algunas teorías sugieren que las líneas estaban conectadas con rituales para pedir lluvia, algo extremadamente importante en una región tan seca y difícil para la agricultura. Aunque desde el aire se ve mejor, muchas líneas pueden seguirse caminando, por lo que no era necesario volar para crearlas, solo organización, planificación y paciencia. Lo impresionante no es que las hicieran extraterrestres, sino que seres humanos sin tecnología moderna lograran obras tan grandes, precisas y duraderas en un entorno tan difícil. A veces la explicación real es menos fantástica, pero mucho más admirable, porque demuestra lo que las civilizaciones antiguas podían lograr con ingenio, organización y conocimiento del entorno. 9. Las guerras antiguas eran solo cuerpo a cuerpo. Muchas películas muestran guerras antiguas como enormes grupos de personas chocando con espadas y escudos, peleando cara a cara sin estrategia ni tecnología militar avanzada. Pero la guerra antigua era mucho más compleja, incluyendo arqueros, honderos, catapultas, torres de asedio, murallas defensivas y tácticas militares cuidadosamente planificadas por comandantes experimentados. Los ejércitos utilizaban formaciones, señales, estrategias de flanqueo, emboscadas y logística para mover alimentos, armas y soldados a lo largo de grandes distancias. Los romanos, por ejemplo, construían campamentos fortificados cada noche, incluso durante campañas militares, mostrando un nivel de organización que parece más moderno de lo que imaginamos. En los asedios se utilizaban máquinas enormes para derribar murallas o lanzar proyectiles dentro de las ciudades, lo que demuestra que la ingeniería militar ya era muy avanzada. La guerra siempre ha sido terrible, pero pensar que antes era solo gente golpeándose sin pensar es ignorar siglos de estrategia, tecnología y planificación militar compleja. En realidad, muchas tácticas militares modernas tienen sus raíces en estrategias desarrolladas hace miles de años por civilizaciones antiguas que entendían muy bien cómo ganar batallas. 10. Moctezuma II. El mito final. Moctezuma II es muchas veces recordado como el emperador que creyó que los españoles eran dioses y por eso dejó entrar a Hernán Cortés sin resistencia. Esta historia se repite tanto que parece un hecho indiscutible, pero muchos historiadores creen que esta versión fue exagerada o reinterpretada después de la conquista. Moctezuma no era un gobernante ingenuo, era el líder de un imperio enorme, con sistemas políticos, militares y económicos complejos que habían funcionado durante generaciones. Cuando los españoles llegaron, Moctezuma probablemente intentó una estrategia diplomática, como muchos gobernantes hacían al enfrentar extranjeros desconocidos potencialmente peligrosos. Recibir a los españoles con regalos pudo haber sido una forma de observarlos, ganar tiempo, mostrar poder o intentar evitar una guerra inmediata dentro de la ciudad. Además, los españoles no conquistaron solos el imperio mexica, sino que contaron con miles de aliados indígenas que eran enemigos de los mexicas. Esto significa que la caída de Tenochtitlán fue mucho más complicada que la historia simplificada de unos pocos españoles conquistando todo un imperio por sorpresa. La historia muchas veces simplifica eventos complejos porque las historias simples son más fáciles de contar, pero la realidad casi siempre tiene muchas más piezas. Moctezuma sigue siendo una figura histórica debatida, y entender su historia requiere ver política, alianzas, estrategia, cultura y el contexto de la época, no solo leyendas. El verdadero mito no es solo sobre Moctezuma, sino sobre cómo creemos que la historia ocurre de forma simple, cuando en realidad está llena de decisiones difíciles. La historia no es una película con héroes y villanos claros, sino una red enorme de personas, decisiones, accidentes, traiciones, alianzas y momentos imposibles de predecir. Y tal vez el mayor mito de todos es pensar que las personas del pasado eran muy diferentes a nosotros, cuando en realidad tenían miedos, ambiciones y dudas muy similares. Por eso estudiar historia no es solo aprender fechas, sino entender a las personas, porque al final la historia no trata del pasado, trata de entender a la humanidad. Si te gusta descubrir la historia que nadie te contó en la escuela, suscríbete a Curiosamente y activa la campana, porque el siguiente mito histórico podría cambiar todo lo que creías saber.